Y bueno, voy a hacer un pequeño conteo, una pequeña introducción. Es entrevista con Omar Nieto, el juego Secreto de Moctezuma, 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal, Omar? Buenas tardes, qué gusto platicar contigo. Estamos aquí, bueno, para que nos hables un poco de este proyecto, de este libro. Lo llamo proyecto porque es una propuesta muy interesante lo que nos presentas con el juego secreto de Moctezuma, ahora que estamos con este diálogo de las conmemoraciones. Tú presentas en esta novela, bueno, la posibilidad de imaginar qué hubiera pasado si las diferentes naciones del México prehispánico logran darle la vuelta a este proceso que nosotros luego llamamos la conquista. Pero bueno, antes que nada te saludo y gracias por estar aquí platicando. Al contrario, Gustavo, un gusto platicar contigo. Y pues sí, estamos estrenando esta novela que, pues como dice el subtítulo, o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas. Y bueno, la idea realmente era hacer primero partir de la idea de coronía y de no volver a hacer, o no hacer una novela más sobre la conquista, ¿no? De las cuales hay muchísimas. Y partiendo de la idea de que México, por alguna razón, no contamos con un canto épico, ¿no? No tenemos una epopeya, a pesar de haber tenido, pues, un pueblos guerreros y teológicamente muy ricos, ¿no? Pues así como la Ilíada para los griegos, los Lisiadas para los lusitanos, etcétera, donde hay un panteón muy rico de dioses y batallas, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con que perdimos y gran parte de todo ese bagaje se perdió. Lo primero que hicieron los conquistadores fueron quemar los códices, toda la obra de los tlacuilos, ¿no? De estos escribas, digamos, indígenas, fueron quemados. Fue lo primero que hicieron. Lo mismo aquí que en la zona maya. Por eso nada más tenemos en la zona maya la relación de las cosas, allá en la península, ¿no? Del mundo maya. Y en realidad lo que tenemos es muy poco desde el punto de vista indígena, ¿no? Incluso son las crónicas que es de la gente de Azcapotzalco o de la gente de Texcoco, etcétera, pero de los mismos mexicas, digamos, de la isla, prácticamente no quedó nada, excepto la tradición oral que fue recuperada por Sagún y otros frailes, ¿no? Por ejemplo. Entonces la idea era alejarse de las fuentes españolas lo más posible o totalmente, o sea, ya no más tomar la versión de Hernán Cortés, la de Bernal Díaz del Castillo, la de López de Gómara, sino adentrarnos a estas fuentes, ¿no? A Texosomoc, a Alvarado Esclizóchida, a los informantes de Sagún, a las tiras que hay, ¿no? Del Códice Florentino, etcétera, ¿no? El Códice Aubin, etcétera. Y tratar de ponernos en los zapatos, ¿no? De los que fueron conquistados y tratar de entender que pudo haber un cambio, pudo haber surgido la historia de otra forma, incluso dentro de las mismas fuentes. ¿A qué me refiero? Si Cuitláhuac no hubiera muerto tan rápido de viruela, esto hubiera sido otra cosa. De hecho, él logró expulsar a Hernán Cortés, por eso tenemos la famosa Noche Triste. Hubo una gran batalla en Otumba, ¿no? Donde los españoles también fueron relegados y arrojados hacia o sea, el reino de Tlaxcala, que eran sus aliados. Eso también hay que reescribirse, porque los tlaxcaltecas, pues tampoco, no todos los tlaxcaltecas estaban de acuerdo. Xicoténcatl, el joven, no estaba de acuerdo, ¿no? Había una facción ahí en la cual sabían que iban a ser traicionados al final. Y todo esto que te estoy contando es como la otra historia, ¿no? Como que se aleja de la historia oficial de las cosas, en la cual nos han querido vender que casi tenemos que agradecer que haya llegado la civilización y la religión católica. Hace rato lo acabo de ver en redes sociales que siguen insistiendo en España de que los españoles recuperaron América. Hay que revisar eso. De entrada ni siquiera existía España,
O sea, eran dos reinos, el de Castilla y León, peleando contra los moros, contra los francos, contra otros pueblos, y no existía tal unidad ni siquiera en el reino pues, en el reino de Castilla, ¿no? No existía tal cosa. Sí, incluso, pues si ahora se hizo, ahorita entrando lleno a la entrevista, pero haciendo este comentario, si ahora hace unos meses se hizo todo este escándalo en España por el tema de la famosa disculpa, no me imagino ahora que lean tu libro con estos parajes donde los mexicanos llegan y clavan un zompante y la cabeza de Cortés en las playas de Puerto de Palos, por así decirlo. No me imagino ahora que lean esto, cómo van a reaccionar, ¿no? En ese sentido, Omar, yo creo que todos a los que, y no lo quiero decir de una manera despectiva, pero todos los que fuimos ñoños de la historia, que nos gusta mucho la historia en la primaria, alguna vez llegamos a imaginar esto, qué hubiera pasado si no pierden, por llamarlo así. Pero una cosa había sido imaginarlo y otra cosa ya es hacer una investigación histórica, como tú mencionas, con los datos, llegando a las crónicas, no solo como un hecho de ficción, sino basándote en todos estos relatos. ¿Qué faltaba quizás para dar ese paso? Eh, Desacralizar la historia. O sea, yo creo que posiblemente esta novela no se pudo haber escrito en otro siglo. Todavía hasta hace menos, o sea, más de 20 años, hablo del siglo XX, la historia de México, la historia con altas de nuestros héroes patrios, todo esto era totalmente sagrado, ¿no? O sea, no se podían tocar esos temas. Incluso todavía el poder constituido político le molesta que se toquen ciertos símbolos, ¿no? Pero el siglo XXI es otra cosa, ¿no? O sea, ya estamos muy lejos, o sea, a medio milenio de aquellos hechos y ahora toca revisarlos, reimaginarlos, tal vez jugar con ellos, reescribirlos, pero esto nos permitiría ponernos como país en otro lugar, o sea, no ser la eterna víctima, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si los españoles perdieran la guerra contra los aztecas y los aztecas hubieran, digamos, peleado con mayor igualdad de condiciones, al menos muchas décadas más? Posiblemente no nos podríamos llamar perdedores, sino ser la nación poderosa que siempre fuimos, ¿no? Y que seguimos siendo, ¿no? Pero no asumimos ese papel. O sea, es como si de pronto fuera muy cómodo ser la víctima todo el tiempo y que los demás tuvieran la culpa. Aquí es interesante porque esa es la parte que tendríamos que revisar los mexicanos, más allá de estar pidiendo perdones totalmente de forma anacrónica. Y también lo tendrían que hacer los españoles, ¿no? O sea, porque los españoles tampoco ubican su lugar en la historia en el sentido de que no trajeron ninguna civilización, no trajeron tampoco la gran religión, ni mucho menos, y fue una imposición, una guerra y un holocausto total, ¿no? O sea, la palabra holocausto espanta mucho, pero pues nada más quiero decir que aproximadamente entre el 80 y 90% de la población indígena se extinguió, y no necesariamente por la epidemia, la pandemia de viruela, sino por la esclavitud, por el hambre, por el despojo de tierras, por la guerra misma, ¿no? O sea, los chichimecas prácticamente fueron aniquilados en zonas del norte del país que ahora son zonas blancas, ¿no? Blancas en el sentido de que durante el virreinato privó la población española, ¿no? O mestiza, pues. Pero los tarahumaras, los rayados, todos estos grupos chichimecas tuvieron que replegarse todavía más a los desiertos, a las sierras, a las barrancas, ¿no? Eso sucedió lo mismo en el sur, ¿no? Caso muy claro en Chiapas, ¿no? O sea, Claro. los lacandones, los otziles, los netzales, los tojolabales tuvieron que irse prácticamente a poblar las selvas. Y en el lago de México sucedió lo mismo. Todas estas poblaciones todavía muy indígenas, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, la Magdalena Contreras, todas estas zonas de alrededor, Ecatepec no se diga, ¿no? Las zonas del Estado de México son zonas indígenas, pero prácticamente fueron
aventadas hacia las orillas de la gran ciudad. Esto es lo que hay que revisar, ¿no? Más allá de pedir perdón, etcétera. Y yo diría, para agregar algo, pues, que los primeros que tendríamos que pedir perdón seríamos los mexicanos a nuestras propias poblaciones indígenas, porque no hemos respetado ni sus lenguas, ni sus identidades, y los mantenemos al margen de la pobreza total, ¿no? O sea, siempre han estado en la franja de la miseria. Eso me parece profundamente penoso para un país como México, y ahí nada tiene que hacer España, ¿no? O sea, somos nosotros los que hemos relegados y insisto, seguimos despreciando a la gente que como yo somos morenos, ¿no? Que como si en México alguien fuera puro, eso es una idea absolutamente absurda, ¿no? Porque ni siquiera las poblaciones indígenas son puras, o sea, ¿no? Los nahuas de Guerrero se casan con los nahuas de la Sierra de Puebla y ya están rompiendo con esos linajes. Entonces, me parece que hay que reescribir, hay que reimaginar y reconfigurar nuestra identidad. Y bueno, espero que esta novela ayude un poco a eso. Una de las cosas que me llamó la atención y que me gustó de los juegos es este abanico de posibilidades que nos presentas en cuanto a las demás civilizaciones o los demás pueblos que habitaban, ¿no? Generalmente sabemos en el diálogo de esta historia oficial sobre la conquista, bueno, los mexicas, los tlaxcaltecas, la gente de Tlatelolco, y parece que ahí, ¿no? Sin embargo, tú nos ofreces este panorama de lo que pasó con los purépechas, con los yaquis, con la gente misma acá del norte. Qué tan importante fue darles esa presencia a ellos? Muy importante. De hecho, fue el eje principal de la novela, porque, como ya te he contado, mi intención no era escribir otra novela sobre la conquista y geográficamente pareciera que la conquista solo ocurrió desde las costas de Veracruz hacia el centro de México. Eso es completamente erróneo. Uno de los mayores proyectos de conquista, de expansión de la conquista que tenía Hernán Cortés era el Pacífico, el famoso Mar del Sur, ¿no? Digo, el Mar de Cortés se llama así por algo, ¿no es cierto? Y además que Pedro de Alvarado fue enviado a Guatemala para tratar de conquistar toda esta parte del Pacífico, del Pacífico centroamericano, ¿no? Incluso alcanzar Cuscatlán, que es San Salvador ahora, y continuar más hacia al Darién, que es Panamá, ¿no? Él tenía incluso la ambición de competir a Pizarro, o sea, de llegar a Ecuador y competir con la conquista del sur, ¿no? Del sur del continente. Y no se diga de Nuño de Guzmán, que fue el quien aplastó al imperio purépecha, y su intención, fíjate qué interesante, ¿no? Su ambición era crear una tercera nación para que fueran la nación de Pedro de Alvarado, digamos, en Centroamérica, la nación mesoamericana del centro de México de Hernán Cortés en el marquesado de Oaxaca, y él repartirse el norte, o sea, es decir, de Querétaro para el norte hasta Nuevo México, y crear una tercera nación, un tercer, digamos, Nuevo México, que quién sabe cómo se habría llamado, que le compitiera al propio territorio a Hernán Cortés, ¿no? Y eso presentarlo como una ofrenda al rey de España. Y posiblemente le pudo haber salido, ¿no? Posiblemente le pudo haber salido. Entonces, toda esta invasión, digamos, de los hombres de Cortés en toda la costa de Colima, no se diga de Zacatula, que es la frontera de Guerrero con Michoacán, y mucho más al norte de los Sinaloas, los Yaquis, que los mayos que todavía están en resistencia, es una historia no contada, como si no hubiera pasado nunca y no formara parte de la conquista. Eso era otra de las cosas que estaban pendientes y que las novelas de la conquista habían dejado de lado totalmente. Al grado que Hernán Cortés, su gran sueño era llegar a Filipinas por el lado del Pacífico, ¿no? De haber sido, digamos, apoyado por la corona, tal vez lo hubiera logrado. Yo creo que la revisión de la historia tiene mucho, ¿no? Y la literatura, que es, digamos, mi herramienta, mi disciplina,
era el conducto idóneo para entrarle a esto, ¿no? Para entrarle a la historia olvidada. Que ahora, en el inicio de la charla que mencionabas a estos grupos del norte, en particular, bueno, los Taramáras o a los Rayados, los Borregos, por acá de Nuevo León, este ejercicio se está empezando a dar también. Poco a poco empiezan a retomarse los nombres de estos grupos para esto, darles presencia y nombrarlos. Ahora te preguntaría, ¿cómo hubiera sido este ejercicio? ¿Cómo te imaginas este ejercicio en el norte de México? Donde pues también fueron esclavizados, también fueron vendidos, exterminados. Incluso tenemos todas estas misiones tlaxcaltecas, a Nuevo León, Saltillo, jugando este mismo ejercicio. ¿Qué te imaginarías para el norte? Sí, de hecho a mí me impresiona que en Saltillo te regalen el pan de pulque, ¿no? O sea, ¿de dónde salió el pulque si allí es un desierto, ¿no? Entonces, el pulque se hace en la confluencia de Tlaxcala e Hidalgo, ¿no? Es una bebida totalmente en agua y otomí. Entonces, ¿cómo fue a dar hasta prácticamente la frontera con Estados Unidos? En medio de la Es, nada. es- es impresionante, ¿no? Y además mucha gente de Coahuila es morena, ¿no? Y tiene apellidos tlaxcaltecas, curiosamente. Es impresionante. Yo creo que más bien somos como rehenes de una historia contada por los vencedores, ¿no? Así. Y es hora de escribirla desde los vencidos, como diría Miguel León Portilla. Sobre tu pregunta del norte, bueno, yo trato de hacer ese engranaje en la novela con una coalición también de chichimecas, ¿no? Por supuesto que iba a ser bastante difícil porque los chichimecas eran pueblos nómadas, algunos no superaban los 100, el que justamente no había una nación chichimeca, ¿no? El mismo bueno, ra, raíz es Claro. el linaje de perro, ¿no? O sea, nómadas. Pero sí había, digamos, unidades mayores de chichimecas, por ejemplo, los indios borrados, los indios rayados, los ritilas, no se diga los tarahumaras que todavía siguen teniendo bastante cohesión, etcétera. Y yo hurlo en la novela que el único que podía haber hecho eso era el rey Purépecha, o sea, el heredero del reino tarasco, que siempre tuvo ese contacto con los chichimecas, ¿no? Y usarlos como una fuerza no tan articulada como serían los ejércitos del centro de México, sino como una fuerza totalmente avasalladora, ¿no? Incluso en la novela, este personaje, el rey Purépecha le dice a Cuitláhuac que irle a mover a los chichimecas del norte es como bueno, en este caso, como abrir la caja de Pandora para hacer el símil occidental, y que difícilmente alguien los iba a controlar. Que el problema no era que los convencerlos, sino quién los iba a controlar, ¿no? Imagínate una horda de 50,000, 70,000 chichimecas de todas estas zonas nómadas, totalmente feroces, ¿no? Casi bárbaros en el sentido del indio sanguinario, Ajá. cayéndole a los españoles, ¿no? O sea, sería como un avispero cubriendo a un cuerpo yerto. Todo eso rondaba en mi cabeza porque estuve leyendo parte de esta investigación mucho sobre la historia de los chichimecas, ¿no? De cómo fueron conquistados y les costó muchísimo trabajo al grado de que no fueron, digamos, pacificados, odio esa palabra, pacificados quiere decir aniquilados, hasta muy entrado el siglo XVII, ¿no? Se tardaron siglo y medio en combatirlos, lo mismo que sucedió en la región maya, ¿eh? Que Sí. todavía está la guerra de castas, y yo pondría en duda si todavía han sido domesticados. Tampoco se diga de los mixtecas. Insisto, la historia de México es otra a la historia oficial. Incluso todavía por aquí se leen algunos reportes de la llegada de Bernardo Reyes a finales del siglo XIX y todavía habla de algunas zonas rebeldes. Obviamente, pues ya otra conformación de estos grupos de nativos de aquí de la zona, principalmente Kikapú, Apache, todo, bueno, pero todavía se habla de ellos.
Y preguntarte también por último, Amar, y agradecerte este tiempo, jugando en estos ejercicios que, bueno, como bien mencionas, hay una ficción, pero también hay todos estos datos que nos permiten confirmar a lo mejor algunas de estas líneas. Leía también hace poco que en el formato del audiovisual, de las series, de las películas, pareciera que a México le hace falta la gran película de la conquista, ¿no? Hace poco vimos esta serie que pues, presentó Canal 11, muy buena, sobre la Malintzin, sobre Marina. Vemos esta otra película, hay otra serie española que se está haciendo sobre Hernán Cortés. Pero pareciera que falta la gran película, a pesar de que hay buenos ejemplos en México, pareciera que falta este gran episodio llevado al cine. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, estoy de acuerdo. O sea, es parte de combatir la narrativa oficial, ¿no? De reaccionar a pues este discurso que nos ha querido convencer de que nuestra identidad es otra, ¿no? De que no fuimos naciones guerreras, yo ya no le quiero llamar pueblos, sino naciones profundamente guerreras, y con una, insisto, con una teología importantísima, ¿no? Con una cosmovisión y una visión espiritual de las cosas que no ha sido valorada de ninguna forma, ¿no? Yo intenté hacer eso. ¿Sí? Si te fijas, uno de los hilos de la novela es toda esta cosmovisión, todo este panteón indígena, el rollo de los presagios. O sea, sin esa parte creo que no se entiende, ¿no? La guerra y el impacto de la venida de los españoles, que jamás fueron vistos como dioses, sino incluso como bárbaros, ¿no? Gente sin honor, gente práctica, Se gente, bañaban. no se explicaba por qué ponían en un palo cruzado y quemaban ahí a los indígenas, ¿no? Como se hacía en la Inquisición, ¿no? O sea, les pareció un acto de barbarie absoluta quemar un cuerpo, cuando más bien el tema del sacrificio de sangre era un tema ritual que tenía que ver con la continuación de la vida, ¿no? Ya de entrada ahí son como dos mundos totalmente distintos. Sobre el tema de la película que me preguntas, pues bueno, pues sería muy bueno, a lo mejor si algún día me propusieran esa idea y llevarla con esta profundidad, ¿no? Porque no se trata, perdón, de hacer una película de Mel Gibson, ¿no? O Claro. sea, ni tampoco se trata de hacer una serie que dura 4 capítulos para el consumo inmediato de Netflix. Ujú. Tampoco un documental, pero sí hacer, digamos, algo donde la épica de nuestros pueblos se viera exaltada, ¿no? Y ensalzada. Y ayudar a la comprensión de lo indígena, no como lo otro, sino como lo nuestro, y que el otro, por primera vez en no sé en cuántos siglos, lo occidental, lo europeo, ¿no? Bastaría cambiar el signo, como dice Todorov, y que los otros fueran los europeos, no los americanos. Sí, bueno, como bien lo mencionas en los Juegos Secretos de Moctezuma, bueno, esta gran épica, esta gran epopeya del pueblo mexicano. Pues te agradezco mucho, Marc, que hayamos podido platicar esta tarde. Al contrario, Gustavo, un gusto y un saludo a toda la gente del norte. Gracias. Hasta luego.